¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos le pueden decir a Jesús, gracias por este día que me has dado? Vamos a ponernos de pie un momento, ¿sí? Quiero que por favor no te quedes ahí atrás, sino que te sientes un poquito más adelante. Y quiero que por un momento pienses, quiero compartir algo contigo, algo que el Señor me dio a mí específicamente, porque quiero que tú también mires las cosas buenas que puedes hacer en este tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿habrá algo que yo pueda hacer por ti? Dile. Vamos, dile más fuerte. Dile, Dios te busca. Dile, se busca. Sí, dile más fuerte, se busca. Muy bien. Y ustedes que están ahí en línea, Dios también los busca. Quiero dar gracias primeramente al Espíritu Santo por darme esta oportunidad de estar aquí. Quiero dar gracias al pastor Armando por permitirme estar en este lugar. Y quiero que cierres tus ojos en este momento. Le brose que te remanda rabasia, ribraso cotorobo shanda la rabasia, riarabazondo robosha tera le rabazaya, rebroco tama se broso tolorobosia. Gracias, Señor, por hacernos hijos. Gracias, Señor, por aceptarnos, por amarnos, por bendecirnos. Activo tu unción poderosa en este lugar. Activo el Espíritu, Señor, de gracia, Señor, que hay a través de tu Espíritu. Activo, Señor, el poder sanador, el poder de vida, el poder de sanar las heridas los unos de los otros, Señor. Activo, Señor, tu Espíritu Santo para que en este lugar, Señor, te muevas conforme a tu plan y a tu propósito en este día miércoles, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Puedes sentarte y quiero contarte una historia. En estos momentos hay personas en muchas ciudades como Miami, Florida, Cuba, que han pasado por unas circunstancias muy difíciles. ¿Cuántos saben eso? Y muchas veces nosotros vemos de largo el dolor, vemos de largo la circunstancia o las cosas que puedan estar pasando con ellos. En este momento hay 20 millones de personas en la Florida sin luz y otras más personas atrapadas sin poder salir de lo que está ocurriendo por ellos. Y por eso yo quiero hoy que oremos por ellos. También vemos en Cuba una situación bastante difícil. Dios me dio la oportunidad de ir a Cuba con algunos hermanos y líderes de esta iglesia y yo vi la verdadera necesidad en ese lugar. No hay comida, no hay sal, no hay agua. Era muy difícil comer. No importa si tenías dinero, no podías comprar porque simple y sencillamente la nación entera, la ciudad, es difícil encontrar agua, es difícil encontrar sal, es difícil encontrar comida. Las personas que nos ayudaron a nosotros, el apóstol que estuvo con nosotros, realmente él fue un hombre que pudo hacer lo que pudo hacer para que nosotros comiéramos 2 días. Pero él dice, tú no sabes cuánto me cuesta a mí esto. Y nosotros dormimos 2 noches, una noche en el aeropuerto y una noche a la intemperie, porque el carro en que nosotros viajábamos, desafortunadamente, por la gracia de Dios no nos pasó nada. Se quebró la máquina y a medio camino nos faltaban 16 horas para llegar al lugar y no pudimos llegar hasta el siguiente día. Yo puedo ver las necesidades que uno puede estar viviendo personalmente. Tal vez tu vida en este momento no percibe lo que en la atmósfera se está dando. Hay una necesidad en toda la atmósfera mundial. Hay una necesidad que nosotros como iglesia no podemos ser lentos ni podemos quedarnos solamente oyendo noticias o percibiendo, porque mañana podemos ser nosotros. Diga el que está a su lado, mañana podemos ser nosotros.
Y quiero leerles una historia que está en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 25 al 37. Y me impacta esta palabra porque esta palabra me la dio el Señor. Y quiero que tú pienses un momento en por qué Dios te busca. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te busca. ¿Ya? Y mientras estás aquí, yo te pido que tú le pongas atención a la palabra, tú puedas honrar la palabra y estés realmente oyendo lo que Dios quiere decirte. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cuántos anhelan escucharlo? Esta es una enseñanza para tu corazón. En Lucas capítulo 25, versículo 37, dice, y he aquí cierto intérprete de la ley. Dice aquí un hombre que conocía la ley. No dice que conocía a Jesús, sino que conocía la ley. Se levantó y para ponerle a prueba, dijo, maestro. ¿A quién quería poner a prueba? A Jesús. Maestro, el maestro era Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo este hombre de la ley. Y él le dijo, que está escrito en la ley. Recuerda muy bien que quien está hablando es Jesús con un intérprete de la ley. ¿Qué lees en ella? Y él respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, quien le está dando la misma respuesta no es Dios, no es Jesús, sino él mismo. Porque él dice, ¿no conoces acaso lo que dice la Biblia? Respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién le dijo que tenía que amar? Le dijo que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. Pero primero, ¿qué le dijo que tenía que amar? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Y este hombre se conocía esta interpretación. Él conocía esto en la ley. Dice, has respondido correctamente, le dice el Señor Jesús. Recuerda que esta es una conversación entre Dios, el más grande, entre Jesús y un humano como tú y como yo, que están tratando de interpretar la escritura. Porque algunos de nosotros leemos la palabra, pero vamos a ver cómo respondemos a ella. Y entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Entonces Jesús no solamente le dijo, es verdad lo que estás hablando, sino que le dijo, haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo? O sea, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, no basta con el conocimiento que tengas de saber que algo es bueno, sino que tienes que vivir con eso que es bueno. ¿Cuánto entienden eso? Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Lo que le dijo es, ama al Señor con todo tu corazón, pero también ama a tu prójimo. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, algunos de nosotros muchas veces buscamos una forma de cómo justificarnos a ciertas cosas en nuestra vida, aunque las sabemos, aunque las conocemos, ¿verdad? Dijo Jesús. Y le dice él a Jesús todavía, dice la escritura, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, este hombre, aunque interpretaba la ley, aunque conocía la palabra, lo que quería, él lo único que quería era que Jesús fuera avergonzado, que Jesús fuera quedado mal, porque él decía, bueno, Jesús, es verdad lo que se lee, es verdad lo que se interpreta, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Usted cree que a estas alturas, como iglesia, cada uno de nosotros no conocemos quién es nuestro prójimo? Diga al que está a su lado, yo sé quién es mi prójimo. Diga, mi prójimo lo tengo enfrente, lo tengo al lado, lo tengo detrás de mi casa, lo tengo donde quiera que yo quiera verlo. Entonces, respondiendo, Jesús le cuenta una historia. Y me impacta esta historia del Señor Jesucristo, porque Jesús sabía cómo trabajar con cada uno de nosotros. Jesús sabía trabajar con este hombre
que conocía la Biblia, pero no tenía un estilo de vida. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, o sea, de ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándole medio muerto. ¿Cómo lo dejaron? Díganle que está a su lado, medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote, dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Dice la palabra que era un sacerdote. Abraham decía: tal vez tú puedes estar aquí por muchos años y no te das cuenta, tal vez que tienes un liderazgo o que tienes algo que hacer y que Dios quiere que tú en verdad lo mires como Él lo mira. Este hombre tenía una función, era un sacerdote, pero dice que cuando vio la necesidad, que cuando vio a este hombre, se hizo ¿el qué? ¿Cómo se hizo? Se hizo el tonto. Se hizo como si no lo había visto, pero él era un sacerdote. Él era un hombre. Dice, la escritura también dice, bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, pero cierto samaritano, diga, cierto samaritano, pero cierto samaritano que iba de viaje, un samaritano, yo sé que puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona, no tiene un título, no tiene una función, pero tiene un corazón. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a su mesón, a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones o salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Jesús sabía cómo hablar y sabe cómo hablar a nuestros corazones. Sabe cómo despertar la dureza del corazón. Sabe cómo despertar la frialdad del corazón. Él sabe cómo despertar nuestro corazón cuando nuestro corazón realmente necesita ser alertado. Y él dijo que tuvo misericordia y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le dijo? Le dijo que hiciera lo mismo. Ahora, quiero que hoy digas: detente. Dígale que está a su lado: detente. Quisiera hacerte una pregunta y quiero que tú me la respondas en tu corazón. ¿A cuántas personas has ayudado hoy en este día? ¿A cuántas personas, tú siendo la iglesia del Señor Jesucristo, yo siendo la iglesia del Señor Jesucristo, has ayudado en este día? Porque Dios nos está hablando, nos está diciendo: tú puedes ser muy bueno en oír la palabra, puedes ser muy bueno en oír sermones, puedes ser muy bueno y decir cada vez que termina una palabra: qué tremenda palabra, o qué tremendo como nos ministraron, o qué tremenda alabanza, o qué tremendo a ti, qué tremendo allá. Pero la palabra dice: haz lo que Jesús hacía. ¿Y qué Jesús hacía? Dice la palabra: detente. ¿Amas a Dios como dices? ¿Tú lo amas como tú dices? Tú dices: te amo, Señor, te amo, Jesús. O solo te detienes en el tráfico y justificas tus heridas. Jesús tiene todo el poder de justificarse, pero Él no se justificó con nosotros. Él quiso darnos su vida a favor de nosotros. Ese buen samaritano es Jesús. Ese buen samaritano
es Jesús, que vino a la tierra, que se recordó de nuestra condición, que se recordó que estábamos enfermos, que se recordó que estábamos heridos, que se recordó realmente que Él quería hacer la diferencia y quería hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Posiblemente tú estás muy ocupado, muy ocupada, posiblemente tú tienes muchas cargas o tal vez tienes muchas heridas todavía, o tal vez sos una persona que tiene demasiadas cosas que hacer y no te das cuenta que hay un camino. Y dice la palabra que este hombre estaba tirado en el camino. El camino representa el mundo. Hay un mundo allá afuera, hay un huracán en este momento dándose fuera de esta iglesia. Hay muchas cosas que están sucediendo afuera y Dios nos alerta y nos llama la atención y nos dice: despiértense, despiértense, porque yo quiero que hoy ustedes hagan algo. ¿Cuántos de ustedes hoy estamos dispuestos a orar por otros? ¿Cuántos? Hoy nosotros tenemos que ser como el buen samaritano. El buen samaritano no funcionaba con un título. Él no tenía una función de líder. Él no tenía un sacerdocio. Él no tenía un nombre. Él era un hombre anónimo. Ni siquiera se dice que el buen samaritano los samaritanos no tenían fama de ser buenos. Sin embargo, este hombre se paró, se detuvo en el camino. Y tú estás hoy en esta iglesia, tú estás aquí en este lugar, en esta hora, y el Señor te dice: detente. Detente hoy, detente en tu caminar cristiano, detente en la vida que llevas, detente en el tiempo que estás viviendo, detente y piensa: ¿cómo será tu mañana? ¿Cómo será tu futuro si hoy no te despiertas? Hoy tenemos nosotros que recordar que la base y el fundamento de un hombre y una mujer de Dios debe tener tres cosas que son importantes en este tiempo. Dígale a la persona que está a su lado: hay tres cosas que deben ser importantes en este tiempo para tu vida. Hay tres cosas que no debes olvidar. ¿Por qué Jesús se toma el tiempo para contarnos una historia como esa? Porque para Jesús era relevante hablarle a un intérprete de la ley que solamente quería hacerlo quedar mal. Porque Jesús, nuestro Dios bueno, nuestro Padre que nos acepta, que nos ama, que nos llama como hijo, ¿por qué en la vida de nuestra cristiandad muchas veces no nos acordamos que debemos dejar bien el nombre de Jesús? ¿Por qué no nos acordamos que debemos dejar el nombre de Jesús en alto? Porque muchas veces no nos detenemos en el camino. Y hoy tenemos que detenernos. Hoy es día de que te detengas y que tú evalúes y examines cómo está tu caminar. ¿Qué estás haciendo con tu caminar? ¿Cómo estás amando al prójimo? ¿Cómo estás viviendo la vida que el Señor te dice? ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Nosotros estamos llamados a tener una conciencia abierta. Nosotros estamos llamados a escuchar el mal de otros y ayudarlos. Estamos llamados a escuchar lo que otros están viviendo y no solamente ignorarlo. Es muy fácil ignorar los problemas de otro. Es muy fácil ignorar. Algo que me impactaba de esta historia, porque cuando el Señor me la dio, me dijo: piensa en otro. Yo recuerdo que yo no quería ir a Cuba. Lo hablo con toda honestidad. Cuba no me atraía para nada. No quería ir. Y recuerdo que oí muchas voces que me decían: es difícil ese país, no vas a entender muchas cosas, ahí no es bueno. Pero oía algo más fuerte en mí, dentro de mí, en mi corazón, algo más fuerte que yo misma, algo más fuerte que era la voz de Dios.
Y en esa voz de Dios, yo podía escuchar el latido del Señor. El latido, tienes que ir y dar este mensaje. Mucha gente depende de que tú obedezcas. Mucha gente depende de que tú hagas algo. Y todos aquí tenemos la misma responsabilidad con los de afuera. Diga, hoy tenemos la misma responsabilidad con los de afuera. Dígale que está a su lado. Hoy tenemos que detenernos a pensar. Hoy es bueno detenernos a pensar. ¿Sabe? Nosotros no existimos solamente para tener una buena casita, un buen carrito, unos buenos hijitos y that's all. No. Dios tiene algo más grande que eso para ti. La mayor belleza de un ser humano es haber entendido y comprendido su propósito en la vida. Tú puedes estar aquí por años, como dijo Abraham. Tú puedes tal vez no sentirte hijo de Dios o tal vez sentirte hijo de Dios. Pero pensemos en Jesús en este momento. Jesús nos enseñó la historia más hermosa que nosotros hayamos oído en la vida. Y es interesarse por ti y por mí. Yo te pregunto, ¿cómo eras antes de conocer a Jesús? ¿Qué vivías? ¿Cuál era tu reputación? ¿Qué era tu reputación antes? ¿Qué tipo de persona eras? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? Pero un día vino un buen samaritano, te habló del Señor, te trajo a la iglesia, te curó las heridas y pagó, invirtió. Tal vez no te dio dinero, pero invirtió vida, invirtió oración, invirtió lágrimas, invirtió deseo, invirtió amor, te fue a recoger a tu casa, te dio ray y te trajo a esta iglesia. Diga amén por lo menos. Diga aleluya. ¿Cuántos de ustedes recibieron ese bien? Levante la mano el que recibió ese bien. Dígalo con alegría, con gozo. ¿Se acuerda usted de quién lo llevó al evangelio? ¿Se acuerda usted quién fue su buen samaritano? ¿Se acuerda usted quién lo sacó del lodo cenagoso, de la prostitución, del abuso, de la maldad, de las drogas, del alcohol, de la fornicación, de las cosas difíciles en las que nos encontrábamos? Pero hoy se nos ha olvidado el bien que nos hicieron. Se nos ha olvidado de que Jesús nos está recordando con esta historia y nos está diciendo: ¿quieres ganar la vida eterna? Ve y haz lo que yo he hecho. Ve y haz lo mismo. Y yo puedo ver a un Dios, a un Padre cargado de amor. ¿Cargado de qué? ¿Cargado de qué? La pregunta que yo te hago hoy es: ¿de qué estás cargado tú? ¿Cuál es tu carga? Problemas, circunstancias difíciles, situaciones, o tal vez solamente querer bienestar. Hermano, no nos conformemos con ese tipo de vida. Yo me recuerdo muy bien que no quería ir a Cuba, pero no me arrepiento. Estoy agradecida. Y Ana, que está aquí, le puede decir, Ana Machado también, Pastor Enzo y todos los que fuimos. Somos los más privilegiados y bendecidos por bendecir una nación como esa. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Sí, no fue fácil. Sí, usted no sabe cuántas picadas nos dieron los chinches. No tiene idea cómo venían los pies de uno y así parecía un tamal y todo, pero valía la pena. Quiero contarle esto. Había una mujer, ella es una mujer que ella empezó el ministerio del evangelio en Cuba. No puedo decir su nombre, pero ella empezó en un cañaveral donde había muchas cañas y ella ahí
oraba y oraba para que la iglesia en Cuba naciera. Y la iglesia en Cuba nació a favor por esta mujer que se dispuso a ser una buena samaritana para las siguientes generaciones. Y sabe algo tremendo, nos venimos, recuerdo que estábamos en un gran frío, pero esa es una isla, no hace frío, hace mucho calor, el calor es incesante, pero de noche el frío también es incesante. Y con mucho frío en ese lugar nos sentamos y nos venimos ya a Estados Unidos. Dijimos, ya estamos en Estados Unidos, y lo primero que hicimos fue ir a comer. Y recuerdo que queríamos comer rápido. Nos fuimos a un lugar que se llama La Carreta en Miami, y a comer pollo y a comer lo que podíamos. Y decía yo, pero recordaba yo, Señor, ahorita ellos no están comiendo. Y costaba en nuestro corazón. Pero como a los 3 días me llama y me dice, pastor, solo quiero avisarte que la fulana, porque oramos y todo, está grave en el hospital y creo que ya no se va a salvar. Y yo le dije, eso es mentira. Nosotros no llegamos ahí por casualidad. Dios quería que nosotros fuéramos, y Dios quiere salvar la vida de ella. Y Dios va a salvarla, y Dios va a hacer un milagro, y el Señor va a hacer ese milagro. Y era la mujer que había dado a luz a muchos cristianos con sus lágrimas y sus rodillas. Ella tenía una condición, Dios ya la había sanado, pero el enemigo quería engañar. Y sabe que pasó una semana, y antes de ir a otra nación, porque fuimos a otra nación también, y ellos me llaman y me dicen, ya está bien, ya está sana, ya está buena, ya Dios hizo la obra. Pero hermanos, si nosotros nos hubiéramos quedado quietos con los miedos, con la falta de tantas cosas, con los piquetes de los chinches, con todo, y no hubiéramos ido, tal vez nunca hubiéramos visto ese milagro. Hoy Dios quiere que tú tengas propósito. Diga conmigo, propósito. Si tú no tienes una célula, busca una célula. Si tú no has evangelizado a alguien en todo este tiempo, evangeliza a alguien. Conviértete en alguien que ama a su prójimo. En la palabra, en Lucas capítulo 10, versículo 27, nos da una palabra la escritura y nos dice, respondiendo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y dice, escucha bien, el resultado. Diga conmigo, el resultado. Hay un resultado. Cuando tú amas a Dios, tú tienes resultados. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no le estoy hablando mal a usted ni le estoy regañando, le estoy diciendo. En Lucas 10, 27, respondiendo Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, detente. ¿Cuánto amas a Dios tú aquí? Y dice, y con toda tu alma. ¿Cuánto amas a Dios con toda tu alma? Dice, y con toda tu fuerza. ¿Amas a Dios con toda tu fuerza? Dice, y con toda tu mente. ¿Es Dios el único que está en tu mente o hay otras cosas en tu mente? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo? Entonces, hay dos cosas que están aquí que son imperativas para Dios. Uno, que lo ames. Diga, que lo ame. Que lo ame. Que lo ame. Diga conmigo, te amo, Señor. Y cuando haces esa oración, dígalo más fuerte, te amo, Señor. Entonces el resultado será, entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregúntate hoy, ¿cuántas personas hoy pueden decir que tú eres su buen samaritano? ¿Cuántas personas hoy, tú que eres joven, que caminas, que tienes libertad,
que estás preocupado por cómo te ves o no te ves, o que estás aquí, estás allá, pregúntate, ¿cuánto tienes de prójimo en tu vida? ¿Cuántos hoy puedes contar que tú eres su buen samaritano? Bueno, tal vez ni uno, bueno, tal vez ni dos, pero hoy puedes detenerte y decir, Señor, hoy yo quiero ese fundamento en mi vida. Esa carga de amor que tú tienes por otro, esa carga de amor que tú tuviste por mí, yo la quiero tener por otro. ¿Cuántos desean hacer esto una realidad? Y usted va a decir, pero si la pastora no me ama, o ella no ama como dice la Biblia. Es que yo no le estoy hablando de mí, le estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios está cargado para que nosotros podamos alcanzar al perdido. ¿Cuántos quieren alcanzar al perdido hoy? Ok, ¿y cuántos queremos hoy orar por los hermanos que están pasando un tiempo difícil? ¿Cuántos queremos tener conciencia plena de que el amor de Dios nos constriñe y nos dice, hay que orar por aquellos que están sufriendo? Hay que orar por aquellos que ahora, en este momento, tal vez en su casa ruge un viento difícil, tal vez tienen temor y están en oscuridad. Y nosotros somos tal vez la única respuesta para esas vidas. ¿Cuántos queremos orar? Diga al que está con usted, somos el agente para ese prójimo. Somos la respuesta para ese prójimo. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es esto? Dice, ¿cómo es? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos da una revelación en nuestro espíritu. Y es una revelación que tú debes tener en lo profundo de tu ser. Hay personas que de uno a otro tal vez no te caen bien, o no te caes bien, o no te gustan. Pero el Señor está diciendo aquí, yo amé a aquellos que me hicieron daño. Yo amé a aquellos que fueron perversos conmigo. Yo amé a aquellos, y entre esos perversos y malos estábamos nosotros. Tal vez tú no, pero yo sí. Dice, porque Dios demostró su amor para aquellos que aun siendo pecadores, Cristo quiso decir, no importa, yo voy y hago la diferencia por ellos. ¿Sabes qué es? Es ponerse en el lugar del que ahorita en este momento la está pasando mal. Es ponerse en el lugar y decir, si Cristo lo hizo, porque ¿qué dijo Jesús en la historia del buen samaritano? Ve y haz tú lo mismo. Lo que está diciendo Él es esto: ve y haz lo que yo hice. Ve y haz lo que yo he hecho. Ve y haz, no te mire. No importa cómo te miren, no importa lo que sientan por ti, no importa. Lo que importa es que nosotros estemos cargados de la gracia del Señor Jesucristo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado, hoy te prometo orar por ti, por tu necesidad, por lo que hay en tu vida, porque necesitas de Dios. Porque no es solo venir y sentarnos, es vivir un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga, un estilo de vida. Entonces, la primera cosa que debo entender y comprender es que debo responder al amor de Dios. ¿A qué debo responder? Al amor de Dios. Cuando nosotros fuimos a Cuba, respondimos al amor de Dios. Dios tenía una necesidad de que fuéramos a ese lugar. En ese lugar vimos niños que jamás en su vida han conocido lo que es un dulce. No saben lo que es un chocolate.
No saben lo que es una cosa de azúcar, no saben. Los niños ahí no tienen caries, no conocen los dulces. Pero cuando nosotros los abrimos, ni los papás sabían lo que era un dulce. Y yo decía, wow, Señor, estoy asombrada. Recuerdo que le dije a un niño como de 8 años, no sé si ya se lo conté anteriormente, de 9 años. Y le dije, ¿puedes agarrar este celular y tomarme una foto? Y él me dijo, ¿qué es foto? Y yo decía, ¿te recuerdas, Ana? Y yo decía, Dios mío, ahora entiendo por qué estos hermanos nunca nos mandan foto. Ya, ahora entiendo cuando yo les decía, mándenos foto, mándenos esto, mándenos lo otro. Pero él ni siquiera conocía lo que era eso. Ahí los niños no tienen celulares, no tienen iPad, no tienen nada. No tienen distracciones. Hermanos, pero ese es nuestro prójimo. Eso son nuestro prójimo por quienes debemos nosotros orar, ofrendar, dar, ayudarlos a tener una vida diferente. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por vivir en esta nación? ¿Usted se acuerda cómo vivía en su nación? ¿Usted se acuerda cómo estaba en su nación? ¿Usted se acuerda cómo era vivir allá en Nicaragua? Si usted vivió en Nicaragua, si es nicaragüense. Mire, si yo no me hubiera venido, Abraham no hubiera nacido aquí. Si yo no me hubiera venido, ninguno de mis hijos hubiera nacido aquí. Si tú no te hubieras venido, tus hijos no estuvieran aquí, no hubieran nacido aquí. Así es que tú, el Señor dice, yo te he amado, te he bendecido, te he sacado de la ruina, te saqué de la peor de tus necesidades, te saqué de allá donde no debías estar. Ahora acuérdate de los menos afortunados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Yo lo haré. Amén. Y dice la palabra en Romanos 5:5. Y la esperanza, dice la esperanza, ¿qué dice? Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a leer aquí, diga conmigo. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje es un pasaje profético. Dice la palabra que el amor no desilusiona, y algunos se han decepcionado, están en decepción y viven en tristeza y viven viendo todo lo malo. Hoy alguien me decía, no es bueno ver todo lo malo, sino hay que ver lo bueno. Y no pueden ver nada bueno, porque solo ven lo malo, todo lo malo. Oh, no hicieron esto, no hicieron lo otro, no hicieron aquí, no me hicieron aquí, no me hicieron allá. Hermano, esto es profético. Dice la palabra, y la esperanza no desilusiona. ¿Qué dice? ¿La esperanza qué? ¿Por qué dice por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor de Dios. Entonces dile que está a tu lado, no te decepciones. No hay por qué decepcionarse. No hay por qué entristecerse. Hay gente que es bien almática, de todo se enoja, de todo llora, de todo se molesta, de todo anda con cariñosas caras, de todo, porque no viven en lo profético, porque no viven en lo que Dios dice en su palabra, porque tenemos que vivir la vida como un estilo de vida, la vida de Jesús. Jesús le dijo al intérprete de la ley, qué bien que lees la Biblia, qué bien que tú dices estas y estas cosas. Sí, te las sabes. Sabes que Dios es amor, sabes que el amor de Dios está aquí, pero ve y haz lo que yo hago. Ve y haz tú lo mismo, dice. Ve y hazlo. Ve y hazlo.
Esa es la orden para nosotros en esta noche. Ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Acordarte del que sufre afuera, porque tú ya conoces a Jesús. Algunos están en la iglesia y siguen sufriendo y sufriendo por las mismas causas. ¿Por qué? Porque nunca han querido vivir la vida de Jesús. Y estamos llamados a vivir la vida de Jesús. Diga, estoy llamado. Dígalo más fuerte, estoy llamado a vivir la vida de Jesús. Estoy llamado a no ser complaciente conmigo, sino complacer y honrar el llamado de Dios. Y Dios nos llama hoy. Dios nos llama hoy. No crea que es bonito andar de aquí para allá. No crea. Algunos dicen, no, pues ellos viajan mucho, pero usted no sabe lo que cuesta. Usted no tiene idea de lo que cuesta, pero sabe que es bueno, porque sabemos que como iglesia tenemos un llamado a las naciones de la tierra. El Señor nos dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y cada vez que vamos a un lugar, personas son sanadas, personas son liberadas, muchas almas se convierten. Visitamos lugares de ancianos donde los ancianos son olvidados, pero ahí los ancianos tuvieron risa. ¿Por qué? Porque fuimos a ese lugar. Nos acordamos que es importante lo que el Señor hacía. Dice la palabra que el Señor Jesús recorría las ciudades, recorría, dice, las naciones, y Él iba y sanaba a las multitudes. Y ese es el llamado para nosotros ahora: sanar, liberar, recordarte que un día Dios te encontró enfermo, herido, te llevó al mesón y le pagó al mesonero y dijo, yo regreso otra vez. ¿Y cuántos están esperando a Jesús otra vez? ¿Cuántos están esperando a Jesús otra vez? Hermano, usted está como si Jesús no va a venir. Prepárese, porque Jesús viene pronto. Prepárese, porque esta es una realidad, esta es una verdad. El que no le predica la venida del Señor se olvidó de la cruz. Y el mensaje de la iglesia de Jesucristo es la cruz. Jesús viene pronto. Dígale al que está a su lado, Jesús viene pronto. Dile, Jesús viene pronto. Yo te hago una pregunta, ¿cómo te va a encontrar Jesús? ¿O cómo nos va a encontrar Jesús cuando Él le dijo al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo? Nos va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Tienes que saber cuáles son tus motivaciones. Tienes que saber qué hay en tu corazón. ¿Cuándo el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? Y ya mero voy a terminar porque ya no tengo tiempo. Segunda parte que le voy a enseñar hoy. Un espíritu de compasión. Dígale que está a su lado, compasión. Compasión es ver un funeral lleno de gente que alguien se le murió y saber que esa persona no aceptó a Jesús. Y saber que esa persona no conoció a Jesús. Y saber que en un funeral es un día de reflexión, un día de pensar. Uno dice, oh, se murió el fulano. Pero uno nunca cree, nunca piensa que a uno le va a llegar. Nunca. Porque nos creemos que eso no nos va a tocar. Sí, Dios no quiere que muramos, pero Dios quiere que pensemos en aquellos que mueren diariamente y se van al infierno. Y se van y no están aquí. Hermanos, necesitamos tener compasión por el perdido. ¿Qué necesitamos? Dígale al que está a su lado, necesitamos compasión por el perdido. Hoy yo le estoy enseñando, hoy no le estoy predicando.
Le estoy enseñando la palabra. Le estoy enseñando las verdades del libro de Lucas, cuando el Señor Jesús narra al buen samaritano, porque Él es nuestro buen samaritano. Y en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, en la nueva traducción viviente dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, no fingido, sean compasivos y humildes. ¿A cuántos aquí les gusta ser humildes? ¿A cuántos nos gusta ser humildes? Casi a ninguno. Pero bueno, la Biblia dice: vivamos como dice la palabra. Dígale al que está a su lado: quiero ser humilde contigo. Diga: hoy es el día de practicar ser compasivo. En 1 Juan capítulo 3 versículo 17 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Conste que no lo digo yo, lo ha dicho la Biblia, lo dice la palabra. Dice: ¿cómo es posible que si alguien posee o tiene en el banco lo suficiente y mira una necesidad y no provee para esa necesidad, cómo puede decir que ama al Señor? Imposible. Esto nos dice algo muy revelador en nuestra vida. El amor tiene acciones. Diga conmigo: el amor tiene acciones. Diga conmigo: el amor tiene acciones. Diga: el amor lleva fruto. Es acordarse del perdido. Es acordarse del necesitado. Es acordarse de que no puedes vivir solamente pensando en el beneficio tuyo y el bien tuyo cuando hay miles y miles de personas muriéndose afuera. Por eso es que viajamos. Por eso es que vamos a las naciones. Y tercero, ya voy a ir terminando. Diga conmigo: debo mantener una conciencia dentro de mí de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener conciencia de que mi vida en la iglesia tiene un propósito. Que yo estoy en esta iglesia con un propósito. Y el propósito debe tener la motivación del Espíritu Santo. Mi motivación no es venir y ver quién vino y quién no vino. Mi motivación es hacer la obra del Señor. En Gálatas capítulo 1 versículo 1, Pablo, apóstol, dice: no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Dice la palabra que el apóstol Pablo entendía su asignación y su tiempo. Y hoy nosotros debemos entender para qué estamos en esta tierra y cuál es nuestra asignación. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? Estamos aquí para que otros conozcan del Señor. Estamos aquí para que otros conozcan el amor de Dios. Estamos aquí para que otros vean y conozcan que Jesús es el Señor. ¿Y el amor cómo funciona? El amor no funciona con título. El título más grande de servidumbre que tú puedes tener, el título más grande de servicio, y es levantar la bandera que hoy Dios quiere que levante, es la bandera del amor de Cristo. ¿La bandera de qué? Porque Dios te está llamando, porque Dios te está diciendo: si no puedes amar tú, déjame amar yo. Porque yo tengo una bandera y se llama el amor de Dios. Y dice: y no funciona con títulos. En esta historia no funcionó a través del sacerdote, no funcionó a través del otro, sino que funcionó a través del que decidió amar, a través del que decidió hacer la diferencia. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, Él vino como hombre, no vino como Dios, vino como hombre.
Él dejó su título allá arriba. O sea, él dejó arriba todo lo que le hacía y lo que él tenía para ser el mejor. Él lo dejó todo. Y usted no quiere dejar nada. No quiere dejar absolutamente nada. No busca el tiempo. Para usted es más importante otras cosas. Pero hoy Dios nos dice que te importen los perdidos. Que te importe el que no conoce mi nombre. Que te importe. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me tuvo a bien. Diga: Dios me llamó. Dígalo fuerte, por favor. Dios me llamó por su gracia. Por su gracia. Y tuvo a bien llamarme. ¿Sabes por qué le servimos a Dios? Solamente por su gracia. Solamente porque a Él le plació llamarnos por gracia. Por su gracia Él nos ha llamado. Ahora, el levita y el sacerdote no quisieron ni estaban disponibles para los necesitados. Están ocupados, pero el prójimo está muriendo. Se necesita el buen samaritano. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Nosotros hoy, cada uno de nosotros, no debemos permitir más ladrones en el mundo. Los ladrones se están llevando las almas que le pertenecen al Señor. Fueron los salteadores, fueron los ladrones los que querían derribar a este hombre que estaba tirado en el camino. El camino está ahí afuera y hay gente que está llorando a causa de que necesita a un hombre cargado de pasión, de amor, a una mujer cargada de pasión, de amor. No importa si no eres sacerdote, no importa si no eres levita, lo importante es que tengas el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces, diga muchas veces, algunos de nosotros queremos ver el dolor como el sacerdote y como el levita. Yo le dije al principio, hoy vemos a Miami, vemos a Florida, vemos a Cuba, podemos verlo. Tal vez ni nos interesa escucharlo bien. Pero estos dos hombres, el levita y el sacerdote, vieron de largo el dolor de la gente. Vieron de largo el robo de las vidas. Les importó un bledo que estuviera muriéndose ese hombre y que fuera asaltado y robado. Pero muchas veces el dolor quiere verse de lejos en nuestras vidas. Mientras no sea contigo, no tiene sentido ni importa, porque así lo sentimos. Pero cuando viene a ti y toca tu puerta y llega a ti y te das cuenta que tu prójimo está frente a ti, porque tu prójimo eres tú mismo. Entonces despiertas y dices: hello, Jesús, Jesús, buen samaritano, ven y sáname, detente en el camino para que mi vida no perezca. Hoy el Señor te dice: hoy vas a compadecerte de los que tienen dolor. Hermano, aquí hay demasiadas cosas que ya no deben estar en medio de nosotros. La gente no sirve por amor a veces, sino solamente porque quiere pasar el tiempo. Pero hoy nosotros, porque tenemos que pensar que hoy es por ellos, mañana no sabemos.